Oye, atentos también, y ahí aprovecho de preguntarle a Lucho Ugalde por las novedades en torno al caso del asesinato, descuartizamiento brutal de Ana María Pizarro, esa señora cuya historia conocimos desde la región de Coquimbo y que tiene novedades muy noticiosas, sí, pues, Lucho. Está Danilo en la cuarta región. Estuvimos ayer largamente en el programa Al Aire con Danilo, esperando el punto de prensa que iba a realizar la Fiscalía, donde solamente confirmaron la detención. Nosotros estamos esperando que nos entregaran más antecedentes, por ejemplo, saber si es que existía alguna relación objetiva y empírica con la muerte de María José Zambra, pero Fiscalía solamente dijo que eran 2 causas reservadas, entonces que no iba a entregar más información. Veo que Danilo ya está en pantalla y se espera lo que va a ser la audiencia en la que la Fiscalía, Saba, si aquí me equivoco, usted le pido que me corrija, va a hacer la solicitud de extradición. Y para hacer esa solicitud, me imagino que ante un tribunal de garantía tiene que entregar todos los antecedentes de por qué quieren extraditar a este ciudadano venezolano que se encuentra en Venezuela. Oye, que logró vulnerar todos los controles para entrar a nuestro país, para cometer, hasta ahora no se sabe si es un asesinato dos o es serial, si hay más asesinatos, y también salir de nuestro país. Sabemos que muy difícil no es salir de Chile o entrar de Chile de manera ilegal. Sabemos que eso no es muy complejo. Sabas, ¿estuvo correcto lo que dije de la audiencia de formalización? No me digas sí, pero no me digas extrañamente sí. Ya. Extrañamente estuvo correcto, pero hay que matizar, que apostillar, digamos, que el único caso en que la ley chilena permite formalizar la investigación a alguien que no está presente. Ya. Para efectos de pedir la extradición. Y por ende, como formalizan la investigación, exponen los antecedentes que constituirían uno o más delitos que se están investigando. Entonces, algún tipo de antecedente para que el juez dé lugar a la extradición, porque el estándar es similar al que se utilizaría si la Fiscalía formaliza y pide la prisión preventiva. Entonces, me explico, tiene que convencer al tribunal que está justificada la existencia del delito, que hay presunciones fundadas de participación del sujeto y que hay necesidad de cautela, entre comillas, de orden de detención internacional. Ahora, el tema es que si la declara secreta el tribunal no vamos a saber nada. Claro. Vamos con Danilo, si les parece, él está ahí en la región de Coquimbo. Danilo. Hola, Danilo, buen día. Hola, mi niño. ¿Cómo están? Buen día, gusto saludarlos a todos. Claro, ha sido un fin de semana marcado por la detención de este hombre de 49 años, de nacionalidad venezolana, de nombre José Alejandro Medina Ladera, quien había sido individualizado. Sabíamos que había un sospechoso. Se trata justamente de esta persona, quien se logra detener en la ciudad de Valencia, en el estado de Carabobo, el día sábado a las 23:40. 23:40. A esa hora estaba deambulando por la calle cuando, descontrolado, estaba esta alerta internacional que arroja justamente que existía una orden de captura en su contra, y de esa manera se lleva a cabo su detención. Con esto se va cerrando un capítulo que para la familia estaba llena de angustia, de temor en relación a cuál era el paradero del presunto autor de este crimen. Pero también se inicia otra investigación en paralelo, y es que en las últimas horas, en los últimos días, comienzan a surgir datos que podrían vincular a este sujeto en otro crimen que había ocurrido también en el año 2019 aquí en La Serena, justamente en el sector en donde nos encontramos ahora, que es en donde aparecen los restos de María José Zambra, una joven, 31 años, madre de 2 hijos, cuya muerte es muy similar a la forma en que asesinan a Ana María Pizarro. Hay un dato clave antes de revisar un completo informe con todo lo que ha sucedido en el fin de semana. Hay un celular, el de María José Zambra, que desaparece, cuando aparece su cuerpo. Entonces, este teléfono aparece semanas después, lanza una alerta. Este chip había sido conectado en otro teléfono. ¿De quién era este teléfono? De Ana María Pizarro. Interrogan a Ana María Pizarro. ¿Y qué dice ella? El celular no lo tengo yo, lo tiene mi pareja. ¿Quién era su pareja? José Medina Ladera. Ahí comienza a vincularse estos casos. Este nombre estaba en una investigación desde el año 2019. Es la gran pregunta que nos hacemos. Vamos a revisar un completo informe que hizo Leo Acuña respecto a esta detención, a los nuevos antecedentes, y luego conversamos con los protagonistas y, por supuesto, también desglosamos lo que ha sucedido en las últimas horas aquí en la región de Coquimbo, en Venezuela, y con todo el caso de Ana María Pizarro. Desde principios de abril era uno de los hombres más buscados en nuestro país.
Su nombre, José Alejandro Medina Ladera. La sospecha no es menor, es indicado como el principal sospechoso del brutal crimen de Ana María Pizarro en La Serena, quien desapareció el 3 de abril. Último minuto. Y nos vamos de inmediato a la región de Coquimbo, Danilo Villegas, porque tiene noticias allá referente a la detención del sospechoso por homicidio de la muerte de Ana María Pizarro. Danilo, ¿cómo estás? Buen día. Último minuto. Luis Ugalde Araya, gusto saludarte, muy buen día. Así es, durante la madrugada de este domingo se comienza a informar a las familiares de Ana María Pizarro y ya también a los medios de comunicación que se ha confirmado la detención de José Medina Ladera, 49 años. Medina Ladera logró evadir a la justicia por varios días y, aunque usted no lo crea, logró pasar por la frontera y estaba oculto en Venezuela. De la detención de un sujeto al cual nosotros manteníamos un encargo por la difusión azul de nuestra oficina de Interpol Chile. Esta persona efectivamente está individualizado acá en Chile como José Medina Ladera, como un sujeto de 49 años, que sería el autor material del homicidio de la señora Ana Pizarro. Los antecedentes de este caso, la verdad es que impactan. Es que este mismo sujeto, José Alejandro Medina Ladera, también sería sospechoso del crimen de otra mujer, pero ya iremos con eso. Primero, iremos con los antecedentes del brutal crimen de Ana María Pizarro. Ella desaparece al salir de su hogar el 13 de abril. En primera instancia se habla del tema de un finiquito que se juntaría con su entonces jefe. Esa fue la primera línea investigativa. Jocelyn y su familia se comunican con su jefe, en La Serena se juntan con él. Él le informa que no le pagó. De hecho, esos dineros fueron depositados a Jocelyn. ¿Ya? Pero ella se alcanzó a juntar con el jefe. No se alcanza a juntar con el jefe. Ya. El día jueves. El día jueves no se junta con su jefe. Bueno, esa hipótesis rápidamente se descartó. Ana María nunca cobró el finiquito, tampoco se juntó con su jefe. Entonces, ¿dónde estaba? ¿Dónde se dirigió aquella mañana? Bueno, la indagatoria se centraría en aquello. Ella tenía sus cosas como todo ser humano, como toda mujer. A veces penitas de amor, pero eso uno lo sabía, pero ahora último nada. Algún vínculo amoroso en el último tiempo, según sus cercanos, no había, pero sí se asume que tuvo una cercanía, una especie de relación hace algún tiempo. Adivine con quién. Acá aparece el nombre de José Alejandro Medina Ladera. Pero esa relación había terminado para esa fecha, no sabemos en qué términos. Bueno, todo indica que aquel 3 de abril Ana María no fue a buscar el finiquito, tampoco se reunió con alguien de su trabajo. Todo lleva a que se encontró con este hombre, José Alejandro Medina. Materia total de investigación. No puedo responder si hay más personas involucradas o no. Hasta el momento puedo decir, de lo que ustedes conocen, que se despachó una orden de detención en contra de esta persona que está detenida o que estaría detenida en Venezuela por su participación como autor material del crimen de la señora Ana María Pizarro. Los días pasaban y de Ana María Pizarro no había rastro. Fue el 19 de abril que un hallazgo dejó impactada la ciudad de La Serena. Restos humanos fueron encontrados cercanos a la Ruta 5 Norte. El laboratorio de criminalística se encuentra en este lugar realizando diligencias investigativas para lograr establecer la identidad de la víctima encontrada. Esto obedece a múltiples diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios en el sentido de la búsqueda que se está realizando de una presunta desgracia de una mujer de 53 años que habría desaparecido a principios del mes de abril. Esa presunta desgracia, esa mujer desaparecida, era Ana María Pizarro. Fue imposible no relacionar este hallazgo con la mujer extraviada, pero eso no fue todo. El 20 de abril, nuevos restos humanos fueron hallados. Continuando con el rastreo del día de ayer en búsqueda de restos humanos encontrados, hoy día en horas de la mañana también continuamos trabajando con la Brigada de Homicidio y peritos del Laboratorio de Criminalística de la PDI, logrando ubicar nuevamente restos humanos que están siendo periciados
conforme a las diligencias investigativas realizadas. Fue cosa de tiempo para que de parte de la PDI y el Servicio Médico Legal confirmaran que estos restos encontrados pertenecían a Ana María Pizarro. El dolor caló hondo en toda su familia y cercanos, quienes no podían asimilar ni menos entender este terrible acto. Ella no se merecía tanta crueldad. El daño que le hizo a una familia, a su hija, a sus nietas, es algo que no se pueden explicar lo que uno siente en estos momentos. ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia para Ana! La palabra justicia era la que se escuchaba y por sobre todo dar con el hasta ahora principal sospechoso de este brutal asesinato. El culpable o los culpables tiene que pagar. Aunque yo sé que no me las va a devolver, pero quiero confiar y creer que la justicia existe y que tiene que pagar. Y el principal sospechoso fue detenido, como dijimos en un inicio, pasadas las 23 horas. José Alejandro Medina Ladera fue detenido en su país natal, Venezuela, en Carabobo, para ser más preciso. Pero ¿quién es este sujeto? Tiene 49 años, es de nacionalidad venezolana, llevaba algunos años en nuestro país y ahora le contaremos que al parecer no sería el único crimen que habría cometido. José Alejandro Medina Ladera también habría cruzado su camino con María José Zambra, mujer que apareció muerta el 18 de octubre del 2019. Todo cuanto se llama apunta a él, pero eso lo tiene que ver en la investigación, no sé, que se muevan, porque no han hecho nada, solamente nosotros lo estamos así informándolo por la prensa, lo que le pasó a la señora, lo del Chi, entonces no sabemos nada, no informan nada. Acá la familia de María José Zambra nos habla de un chip. Es un chip de teléfono que pertenecía a María José. Bueno, cuando la mujer ya había fallecido, este chip de teléfono habría sido activado en un teléfono móvil. Presta atención porque este dato puede cambiar el rumbo de la investigación. El celular habría pertenecido a Ana María Pizarro. Porque investigaciones dicen que no encontró el teléfono de mi sobrina, porque a la semana sale este chip a las redes sociales y todo, pero que esto es lo que está saliendo ahora, no es muy impactante para uno como familia, porque como les digo, son 5 años ya, 5 años que ni una información. Datos escalofriantes, pero esto no queda ahí. Les queremos mostrar las distancias de cada hallazgo y a la vez el posicionamiento de José Alejandro Medina Ladera en ambos hechos. En este sector de La Serena vivía José Medina. El cuerpo de Ana María Pizarro fue encontrado casi a 2 kilómetros de distancia del domicilio de este sujeto, mientras los restos de María Zambra, encontrada en 2019, estaban a poco más de 5 kilómetros de la casa de Medina Ladera. Aquí es donde vivía José Medina, en este lugar. De aquí al lugar donde se encontraron los restos del cuerpo, de Ana María, tienes aproximadamente 1 kilómetro y algo. Eso era la distancia más o menos que había entre estos dos lugares. Bueno, ahora le mostramos el domicilio donde residía este sujeto. Tuvimos la oportunidad de conversar fuera de cámara con la mujer que le arrendaba una pieza a este hombre, que nos describió cómo era y su actuar diario. Me comenta que hace 4 años y medio, más o menos, él llegó a vivir ahí, que era una persona tranquila, que la conocía nada más que de un hola y chao, por ende no había mayor problema, que le arrendaba una habitación al interior de estos departamentos, que también vivía una sobrina ahí, que era conocido por realizar arreglos eléctricos, arreglos del hogar. Él tenía conocimiento de ese tipo de arreglos, por ende él los realizaba. Se estima que José Alejandro Medina Ladera desapareció de este sector cercano al 15 de abril. Ahí puede que se haya iniciado su escape rumbo a Venezuela.
me comenta que de pronto él se fue del lugar, se fue desde este condominio cerca del 14 o 15 de abril, según lo que ella recordaba, y que posteriormente apareció circular el nombre de él y la foto de él, y luego las imágenes, y luego llegó la policía de investigaciones, y es ahí en donde, como se dice coloquialmente, se le cae el mundo, porque no le calza esta historia de quién era su arrendatario hace 4 años y medio. Ahora habrá que esperar la formalización a distancia de José Alejandro Medina y ver cómo se inicia el trámite de extradición para que siga el proceso judicial en nuestro país, donde es el principal sospechoso del brutal crimen de Ana María Pizarro y además podría tener vínculos con el crimen de otra mujer ocurrido el año 2019. Y ahí estaba, lo que nos contaba Danilo, que lo revisamos ayer en Siempre Juntos. Y tenemos acá la gráfica, está con nosotros Mauro. Danilo también nos puede ir complementando desde la cuarta región. De los 3 lugares de investigación, Mauricio, tenemos acá el primero, que lo tenemos acá abajo y está con la foto del sospechoso todavía no imputado. Este es el lugar donde, según la investigación de la policía, más en el centro de La Serena, llegó Ana María. Ana María llegó hasta esta casa que se encuentra en la calle Pampa Baja, creo que es, en el centro de La Serena, y desde Pampa Baja, el día 4 de abril, José Medina realiza 4 viajes en bicicleta hasta este sector, que es aproximadamente la intersección de la Ruta 5 con 4 esquinas. Él se desplaza en bicicleta, un trayecto de aproximadamente 2 kilómetros, que lo debe haber hecho en 7 minutos, algo así. Se desplaza desde aquí hasta acá y que es donde él traslada el cuerpo de Ana María. Acá se ha encontrado el cuerpo de Ana María, pero el otro punto importante está acá arriba. Acá arriba es donde se encontró el cuerpo de María José Zambra. Esto es cerca de la desembocadura y uno de los puentes del río Elqui. Y aquí te pregunto a ti, Mauro, lo hablamos ayer, son 5 kilómetros aproximadamente lo que hay de distancia. Tú nos hablaste que la distancia en los casos de asesinos seriales o de patologías seriales, hay una distancia que pasa a ser importante, ¿no? Sí, cuando hablamos de perfiles en particular, estamos hablando de algo que no es delincuencia común. En general, la delincuencia común puede ser muy sanguinaria, pero el delincuente común está motivado por lo económico, principalmente lo económico, una ganancia económica. Cuando hablamos de perfiles, hablamos de esos delincuentes se diferencian del resto y aparece la motivación, pero personal. Es decir, habrían ciertos componentes de personalidad. Por eso hablamos de patológico. No necesariamente aquí hay algo que signifique una no responsabilidad penal. Es decir, no hay locura, no hay demencia en este caso. Pero hablamos de patología porque habrían ciertos rasgos personales. Y eso nos lleva, cuando hay altos niveles de violencia, a relacionarlo con rasgos de la psicopatía. Por ejemplo, en este caso, en el crimen de Ana María y en el crimen de María José, por un tema horario lo vamos a decir así, pero los 2 cuerpos son encontrados de la misma forma. Eventualmente pueden tener, lo digo eventualmente porque todavía no tenemos audiencia de formalización, ni siquiera tenemos de extradición todavía, podríamos tener a la misma persona o las características a ti te da que son similares. Justamente, cuando hablábamos de perfiles, entonces hablamos de una violencia extrema, de una serie de conductas que van más allá de lo necesario para cometer un delito en particular. El delito se constituye en algo irracional. Y en ese contexto aparece la recurrencia, es decir, hay determinadas conductas que se repiten, tanto en la relación de la elección del tipo de víctima, muchas veces las víctimas son muy parecidas, la forma en que se agrede a la víctima y el uso del espacio físico. Y ahí aparece justamente lo que hablábamos ayer, que tiene que ver con el espacio físico, que es un espacio de confianza, de confianza próximo. Cuando hablas del espacio físico, ¿te refieres al sector? Al sector físico donde se produce, primero, una ubicación que está relacionada con un lugar que le da confianza al autor del hecho. Ese lugar de confianza puede ser su casa, como en este caso, puede ser en donde nació, puede ser un lugar de trabajo, algo que lo vincule y que le permita tener confianza. Y desde ahí comienza a irradiar la conducta criminal territorialmente, y ahí es donde hablamos de lo que se denomina en criminología los círculos de Canter.
esa lógica de los círculos de Canter da cuenta que los actores criminales que denominamos seriales... Que cometen más de un delito. Van a cometer más de un delito. En realidad, técnicamente son 3, pero aquí estamos teorizando. Aquí estamos teorizando que una persona con 48, 49 años no se levantó y cometió este primer delito. Es decir, ahí hay un elemento muy importante que daría cuenta no solamente de vincularlo con un supuesto segundo caso, sino que yo iría más profundamente, dado que este tipo de conducta criminal no se levanta en la mañana y comete un primer delito. Esos círculos de Canter que tú nos dijiste es un radio de aproximadamente, siempre son aproximados, nunca es exacto, 5 kilómetros, ¿no? Sí, da cuenta de un tipo particular de agresor, que en este caso sería un tipo de agresor organizado, es decir, se vincula a un eje y ese eje es el lugar de seguridad, su casa, Y en este caso tenemos. Y en este caso coincide perfectamente. Coincide con los 5 kilómetros. Por eso yo diría, aquí no solamente hay que investigar estos 2 casos, sino que hay que investigar qué casos de alta violencia, que no necesariamente siempre tiene que ver con la misma forma en que se presenta, pero investigar delitos de violación, investigar otro tipo de delito de agresión, sería bastante importante. Danilo, ¿tú estás en el lugar donde fue encontrada María José Zambra o no? ¿O estás en Ruta 5? Así es, Lucho. Este es el lugar en donde el 19 de octubre del año 2019 aparecen los restos de María José Zambra, luego que unos niños que estaban jugando muy cerca de una cancha de fútbol identifican restos humanos, dan aviso a la policía y finalmente aparecen los restos de esta joven de 31 años después de 51 días que estuvo desaparecida. Un tatuaje fue clave para que la identificaran. Tenía tatuada una mariposa que fue el rasgo que logra identificar inmediatamente la familia y que de esa manera saben que se trata de María José. Desde esa fecha hasta ahora no ha habido ninguna novedad en relación a quién puede ser el presunto responsable de esa muerte. Y recién ahora cobra vigencia toda esta historia policial debido a que esta familia ha vivido en el anonimato todo este proceso. Lucho. Disculpa que te interrumpa porque sé que quieres ir al tema del teléfono, pero antes de eso te quería pedir si puedes abrir un poco el plano y mostrarnos el lugar donde fue encontrada María José Zambra. ¿Por qué lo quiero llevar a eso? Porque donde es encontrado el cuerpo de Ana María también es un lugar alejado, no es un lugar céntrico, muy boscoso. ¿Nos pueden mostrar un poco? Ale, saquemos nomás la cámara para que mostremos y para que también podamos ir haciendo esas similitudes. Mira, hay 2 elementos que se repiten. Primero, una avenida con mucho tránsito vehicular, que es lo mismo que ocurre en Cuatro Esquinas, es lo mismo que vemos acá. Mucho flujo de vehículos, no es un sector en donde uno podría decir que nadie te puede ver, por decirlo de alguna manera. Y otro tema en particular y que acá se reitera y que es una similitud que existe con el caso de Ana María Pizarro, es esto: mucha vegetación, lugares escondidos, permiso. Tenemos acá también entrevistados para un momento más. Esta nimita recuerda justamente a María José y es en este sector en donde aparecen los restos de esta joven, 31 años, madre de 2 hijos. Es en este sector. Si usted se acuerda del lugar en donde apareció Ana María Pizarro, hay similitudes, hay vegetación, hay lugares en donde finalmente puedes esconderte acá, pero que tiene la particularidad que hay mucho tránsito vehicular. Este es el puente que tú hacías referencia, Lucho, puente Los Libertadores acá en La Serena, y es este el lugar clave que fue materia de investigación, que se transformó en el sitio del suceso y que finalmente con el correr de los años nunca existió un responsable. Inclusive, a ver, Alejandro Olivares me acompaña acá, esas canchas son en donde había justamente un partido ese día de niños que habían venido a esa cancha y de esa manera son ellos los que se alertan que existían restos humanos en este sector y dan aviso a la policía. Y es ahí cuando ya se comienza con esta investigación. Este es el lugar en donde finalmente se centró en algún momento la investigación, pero que no hubo ningún tipo de novedades. De hecho, si tú puedes ir apreciando, van pasando muchas personas, van circulando muchos vehículos. ¿Es un lugar bien oscuro también o no, Danilo? Un lugar, sí, es un lugar oscuro. De hecho, los focos, la iluminación está un poquito más alejado. Acá, por ejemplo, no hay un sector en donde de noche seguro te puedes mimetizar justamente con la noche. Hay un punto acá que hemos dicho puede ser y tratarse de mera coincidencia porque los años no calzan. Pero de este punto
a la casa de Ana María Pizarro, del último lugar donde ella sale, hay solo 800 metros. Claro, ella vivía ahí hace tan solo 8 meses. Pero de igual manera no deja de ser llamativo que el lugar en donde aparece María José el año 2019 se encuentre tan cerca, en esos condominios ahí, en el Mistral 3, Danilo, que está ubicado a tan solo 800 metros de este lugar. Otra similitud que aparece, Luchito. me das un segundo y vuelvo contigo de inmediato para hacerle una pregunta a Mauro de eso mismo. Ahí está un poco lo que dices tú. Zonas de confort, lugares de quizás habituales para el traslado de la persona de José Medina, quien se le está investigando en este momento. Mira, le da seguridad, pero más que seguridad... Conocimiento, quizás rutas habituales. Aquí estamos teorizando, ¿eh? Siempre estamos teorizando porque no tenemos la evidencia concreta, pero en la cabeza de estas personas se produce una especie de construcción mental, una elaboración de un plan, y en ese plan hay una forma de actuar. Y eso es lo que va a repetir y va a replicar en el tiempo. Por eso la actuación, tanto de la elección de víctima como el proceso de agresión, es muy parecido en el uso de un espacio donde hay confianza. Claro, donde se ubica él, donde él se ubica. Está construido en su cabeza. Claro. Es como si pudiéramos mirar y reproducir lo que él está pensando. En esa cabeza hay un tipo de víctima, una forma de agredir y un espacio del uso territorial. Y eso es lo que se ve reflejado justamente, insisto, teorizando. Ok, Danilo, ¿tú estás con entrevistados o no? Sí, claro, estamos... tenemos acá también para conversar en vivo, pero de igual manera tenemos un material también que es importante revisar a esta hora, porque ayer, después del Siempre Juntos, cuando estuvimos ahí en toda esta transmisión, esperando también las vocerías con la información referente a la detención de José Medina, fuimos hasta La Higuera, viajamos 50 minutos al lugar, a la comuna en donde era oriunda Ana María Pizarro. Aquí conversamos con sus amigas, con vecinas, con su comadre, la madrina de la única hija de Ana María, y nos revelan datos que no conocíamos, porque ellas no podían hablar antes, porque había una investigación en curso, porque no querían que se entorpecer todo este proceso donde se estaba buscando a este tipo, pero ahora que él estaba detenido nos comentan que ellas conocían a este hombre, lo habían visto al menos en 3 oportunidades. Ana María había viajado con él a La Higuera y se los había presentado, habían compartido con él en el año 2023, inclusive hubo un festival en donde fue la última vez en donde lo vieron. ¿Se alertaron de algo? ¿Les llamó la atención la personalidad de este hombre? ¿Hubo algún elemento que quizás ellas pudiesen decir, acá hay algo que poner atención? Es lo que le preguntamos y lo revisamos en estas declaraciones que preparamos durante el día de ayer. Mira. Sí, efectivamente el día de hoy en la madrugada nos enteramos de que este sujeto había sido capturado en Venezuela. Eso da por parte una tranquilidad a la familia de que haya sido así, pero no obstante seguimos en la lucha pidiendo justicia, para que haya justicia, porque como él fue capturado allá en Venezuela, no se sabe sobre su extradición a Chile. Entonces no estamos seguros qué va a ocurrir. Mire, lo que pasa, a un principio nosotros no podíamos dar esa información porque como era motivo de investigación todo este asunto, ni siquiera la PDI había dado su identificación. Salió un reportaje en otro canal en donde efectivamente dieron a conocer ya las cámaras y sí, efectivamente nosotros lo conocíamos a él porque había venido a La Higuera. Sí, hubo un festival acá en La Higuera y ella lo trajo y lo presentó a las amigas, a las familias que de su círculo cercano a este personaje. ¿Eso más o menos en qué tiempo fue? Más o menos como en diciembre del 2023. Una expareja es lo que nosotros teníamos entendido, que ella había terminado con él hace bastante tiempo y bueno, ahora desgraciadamente todo terminó de esta forma. Sí, bueno, en ese momento como que a nosotros nos llamó un poco la atención, bueno, primero que no era chileno, que era extranjero y que yo creo que a todas las personas nos llama un poco la atención ese tipo de gente, pero más allá nada. Se veía una persona normal, así que no hubo nada que nos pudiera llamar la atención como para haberle dicho a ella que algo nos llamaba la atención de él. Claro, ella lo trajo, como le digo, esa vez, pero no fue la única vez que él vino 3 veces más a La Higuera.
Y después de eso nosotros no sabemos ya si él continuó con ella, si siguió su relación, porque ese era un tema como personal de ella, entonces no sabemos hasta cuánto tiempo más duró. Cuando supimos que había sido él, una expareja, nos preguntábamos qué lo llevó a eso, qué lo llevó a hacer ese desenlace, porque nosotros primero pensábamos que todo esto había sido el tema de su finiquito, que podría haber sido un asalto, no sé, es lo primero que nosotros pensamos. Eso fue como lo primero que nosotros como amigos y vecinos nos orientamos hacia allá, pero jamás pensamos que terminaría en este desenlace esta situación. Bueno, yo creo que cuando ella dice, mira, no era un tipo afable, bueno, todos los asesinos seriales son muy afables, digamos. O sea, si no, no serían asesinos seriales, es porque ellos juegan con la fe y con la confianza de la víctima. ¿Usted ve que aquí pudiese haber un patrón de acuerdo, digamos, a las características de ambos crímenes? Oye, el caballero. A lo mejor hay más, a lo mejor hay más. No, que estaba mirando la cara del caballero que... No, sin duda. O sea, como lo decían Mauricio y... Digan mi nombre. Luis. No, pero él se llama Mauricio. Sí, Sí, por. Mauricio y Luis. Luis, sí. Ese es mi nombre. Como decía don Mauricio y Luis, puede haber, se le puede atribuir en principio, porque tiene 49 años, la posibilidad de que haya cometido delito antes. Porque como muy bien decían, no parecen de la nada. Entonces, y hay un patrón similar en estos dos, por lo menos. O sea, si hay una crítica a la Fiscalía, no a la suya, no a su gestión, sino que a lo que ha pasado. Porque fíjese que hay un dato que es muy importante y relevante, que es este del chip. El chip. Cuando Ana María usa un chip en su teléfono, y ella incluso es citada a declarar por este chip, porque era el chip de María José, que había sido asesinada, y oye, la misma forma de operar y todo. Ese chip, y ella, ¿qué dice al momento de declarar? No, este chip me lo pasó. Nunca llegó a manos de ella. El chip, perdón, Karen. Es que no me sé la historia. Cuéntanos bien la historia del chip, porque ahí yo creo que la Fiscalía debió investigar más y decir, hay una conexión. A lo mejor me refiero a que en el fondo este crimen pudo haberse evitado. María José Zambra es encontrada el 18 de octubre de 2019, justo ese día. Ella es encontrada y comienza toda la investigación del caso. ¿Y había desaparecido cuánto antes? No recuerdo cuántos días antes. Anita María, Claro, 2 semanas, ¿no? claro. Anita María, Ana María fue casi 3 semanas. Casi 3 semanas. Y después de eso, en medio de la investigación, creo que es entre el 2020 y 2022, si Danilo me puede corregir, se lo agradecería, este chip del teléfono de María José da una alerta, porque se prendió, se encendió. Ya. Y de inmediato se logra rastrear hasta dónde llegó, y ese teléfono estaba asociado a Ana María Pizarro. Ya. A Ana María se le toma declaración. Le dicen, ¿por qué usted, un teléfono asociado a usted, activó este chip? Y ahí Ana María dice, ese teléfono lo tenía quien en ese entonces era mi pareja. Ya, por Lucho, pero ahí fue... O sea, no había nada que corregir, estaba perfecto lo que dijo Karen. Eso era. Ah, ya. No había nada que corregir. Pero en el fondo, claro, pues ahí había un hilo, ahí había una hebra. Yo entiendo que la Fiscalía está sobrepasadas y que tienen llenos de casos y todo. ¿Sabes? 4-1 vamos. 4-1. Ya, pero en el fondo ahí había una hebra. O sea, uno dice, si hubieran ido al fondo de este caso, este asunto... Habría una mujer menos muerta. O una mujer menos muerta. Es que se pudo haber evitado eso es lo más grave de todo. Desgraciadamente, la impunidad no solamente incrementa la posibilidad de que los delincuentes cometan más delitos, sino que crea mayor victimización. O sea, es algo pero que de lo que hablábamos antes. Aquí es necesario mejorar la gestión. Claro, hay que mejorar la gestión, hay que mejorar la investigación, hay que mejorar el control, por supuesto. Oye, y este tipo lo encuentran, Sabas, en Venezuela. Parece que por una detección dactilar, ¿no? No sabemos si el nombre es el mismo, el que usó en su país de origen, y en Chile no sabemos si hay más homicidio, no sabemos si tenía historial o prontuario al momento de llegar a nuestro país. ¿Qué posibilidades hay de que funcione rápidamente esta extradición? Depende de la colaboración de las autoridades venezolanas. Lo que pasa es que hay problemas, hay hartos problemas con la autoridad venezolana en cuanto a proporcionar los antecedentes de la gente, por ejemplo, la gente que es detenida acá, ¿ya? Y lamentablemente también las medidas de seguridad del carnet de identidad, por así decirlo, venezolano, no son tan, entre comillas, sofisticadas como las que tiene el carnet chileno. Y
por internet se ofrecen falsificaciones de esa cédula de identidad, digamos, venezolana. Entonces eso dificulta muchas veces, se detiene a un ciudadano inmigrante irregular de Venezuela y muchas veces dan una identidad que no es verdadera. Y eso dificulta el control de detención o se controla la detención como si fuera un primerizo y es un delincuente avesado. Es un delincuente que tiene antecedentes en Venezuela. Entonces acá al parecer hubo una cooperación entre la policía, la PDI y la policía venezolana y detuvieron a ese sujeto. Ahora, el tema es que en un acierto periodístico que le llegó a don Luis, porque él me lo contó, no fue de él, digamos, él me dijo fuera de cámara, y fuera broma, me dijo que, y tiene toda la razón, el tema es que la Constitución venezolana, tengo entendido que en el artículo 69, prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Entonces... Se lo leo. Por favor. Lo tengo acá. No me La República Bolivariana de Venezuela reconoce y garantiza el derecho de asilo y refugio. Se prohíbe la extradición de venezolanos y venezolanas. Aprovechemos de preguntarle justamente a una periodista, nuestra colega Ruth Laverde, que es venezolana, bueno, y está en Carabobo, y podemos preguntarle justamente por este trámite de extradición y finalmente cómo dan con el paradero de este venezolano, este hombre, el principal sospechoso de este macabro crimen en nuestro país, que podría agregar un segundo. Ruth, ¿cómo estás? Buen día, cuéntanos. Hola, muy buenos días para todos ustedes, 11:22 de la mañana, hora venezolana. Precisamente hacemos este enlace para poder conversar y dar detalles sobre este caso que ha mantenido pues en conmoción no solo al pueblo chileno, también al pueblo venezolano. Se trata de la detención de José Alejandro Medina Ladera, hombre de 49 años detenido acá en el estado Carabobo, región central de Venezuela. La detención de José Alejandro Medina Ladera surge a través de un operativo realizado por la policía del estado Carabobo en el municipio Valencia. El municipio Valencia es la capital del estado Carabobo, región central de nuestro país, específicamente en la Isabelita. Sí, entiendo. Esto se realiza, Ruth, una pregunta. en este operativo. Perdón, sí, Okay. entiendo que hubo un operativo policial, me imagino una coordinación que permitió su detención. Ahí vemos imágenes que fueron transmitidas, me imagino que por la televisión local. Quería preguntarte, ¿quién es este personaje? ¿Qué es lo que saben de él? ¿Había cometido delitos en el pasado? ¿Tenía una hoja de vida con, digamos, faltas o condenas? Porque para poder hacernos una idea de quién es este personaje. Claro, de lo que se conoce luego de la detención realizada fue porque, según información aportada por la misma policía del estado, es cuando le solicitan la documentación y tenía sí una alerta roja por Interpol. Sin embargo, no detalla si hay otros delitos, solo se refiere a José Alejandro Medina con los delitos que ya se han conocido, que bueno, presuntamente pues realizó en O sea, ustedes Chile. no saben o no es información que manejen si él cometió o no delitos de este tipo en Venezuela. Hasta el momento las autoridades venezolanas no han detallado en relación pues a este caso ni si este sujeto tenía antecedentes penales o no. Solo nos detalla a través de las cuentas oficiales en Instagram sobre el caso que ya tenían pues abierto el expediente en Chile sobre los asesinatos que pues, se cometieron. Entiendo, Ruth. Dame un segundo, tenemos un compromiso comercial, nos interesa mucho conversar contigo. La Karen, mi compañera acá, tiene varias preguntas, pero vamos a tener que esperar el corte. Eso, pausa cortita, estamos de regreso, no se vaya. Estamos de vuelta con lo que estábamos conversando y en relación a este caso brutal de un posible asesino serial que cometió 2 crímenes en nuestro país y que fue detenido por la policía de Carabobo en Venezuela a la espera de que se tome alguna decisión respecto de su nivel de responsabilidad y de qué manera va a enfrentar las cuentas pendientes que tiene aquí en nuestro país. Estamos con una queridísima amiga periodista de Carabobo, ahí en Venezuela, y yo le preguntaba respecto de lo que se sabe de este personaje,
ella me decía que no hay datos respecto de que haya cometido delitos parecidos en Venezuela, al menos si eso ha ocurrido, no es información que esté a la mano de los medios de comunicación. Y ahora, ¿qué es lo que viene para él? O sea, ¿extradición o un juicio allá? ¿O cuál es la figura, digamos, para alguien que comete un delito de estas características en un tercer país para un ciudadano venezolano en Venezuela? Hasta el momento estamos nosotros esperando los medios de comunicación para ofrecerles a ustedes y a toda la audiencia una información detallada y verificada. Sin embargo, sí se conoce que se están realizando los trámites para respetar lo que son los tratados internacionales entre, los gobiernos, y se está haciendo lo propio. Hasta el momento nosotros esperábamos una rueda de prensa en horas de la mañana. Eso a esta hora aún no se ha dado, a las 11:34 de la mañana. Sin embargo, nosotros estamos a la expectativa, porque si bien es cierto, no es un caso común, es un caso que trasciende, no solo trasciende fronteras, es un caso que ha conmocionado a toda la colectividad venezolana, y que sin duda las autoridades pues estarán haciendo lo propio en campo. ¿Se habla de una extradición como una posibilidad cierta o no? Se ha hablado de una extradición como una posibilidad. Eso no ha sido confirmado, pero tampoco ha sido negado por las autoridades. Se ha conocido el caso de otros ciudadanos que han sido extraditados pues recientemente por crímenes que han ocurrido en otros países. Eso también depende del trabajo coordinado entre pues ambas naciones, y imagino que hasta el momento se está haciendo lo propio para, por supuesto, hacer justicia para estas familias. Oye, Ruth, una pregunta, una consulta. ¿Cómo logran atrapar a este hombre, Medina? ¿Tenía el mismo nombre que el que usa en Chile? ¿Tenía otra identidad? Cuéntanos un poco de detalles sobre él. Y de hecho, las autoridades venezolanas, en este caso la policía de Carabobo, quien es el cuerpo policial encargado de la aprehensión de este sujeto, conversan precisamente que en su cuenta de Instagram dicen que el sujeto iba caminando por la avenida intercomunal Isabelica Plaza de Toros. Eso queda en el municipio de Valencia, capital del estado Carabobo, región central del país. El sujeto iba caminando con una presunta actitud sospechosa. Las autoridades le dan la voz de alto, y posteriormente, al solicitarle sus documentos, su identificación, es donde pues verifican que este sujeto tenía una alerta roja, y de inmediato quedó bajo custodia del Estado venezolano, como los funcionarios que realizaron esta investigación y son quienes llevan actualmente el caso, que son funcionarios de la Policía de Carabobo, de la jurisdicción La Isabelica. Allí está detenido, al menos a horas de la mañana, era la información extraoficial que nosotros pudimos conocer, que se mantenía allí en custodia de la Policía de Carabobo mientras se terminaban de realizar los procesos para ver si será extraditado o será juzgado por la justicia venezolana. Esto es cuestión de horas para que el Estado y los organismos competentes nos den detalles en relación a este tema que, repito, tiene conmocionado a todo el pueblo venezolano. Bueno, vamos a estar atentos. Entonces, durante esta jornada podríamos tener novedades, querida Ruth. La misma identificación. Sí, eso, la misma identificación, el mismo nombre. Entonces, importante información que nos entregas, querida Ruth. Eso, un abrazo grande, vamos a estar en contacto durante esta jornada. Agradecemos ahí todos los antecedentes que nos has entregado esta mañana, y nosotros retomamos el contacto con Danilo Villegas, que está justamente allá en la región de Coquimbo, y preguntarte, Danilo, si entre las dos familias existió algún tipo de comunicación, si a lo mejor se han establecido ahí las formas que tenía él de abordar a las víctimas. Cuéntanos, por favor, detalles de lo que has podido averiguar en estos momentos desde la región de Coquimbo. Volvemos contigo en vivo. Sí, claro, vamos reconstruyendo un poco el paso a paso también de la historia de
José Medina en La Serena. Hasta ahora pudimos reconstruir parte de lo que había sido su etapa en este condominio, de donde él sale en bicicleta, en donde realiza 5 viajes rumbo hacia el lugar en donde posteriormente aparece el cuerpo de Ana María Pizarro. Nos comentan desde este mismo condominio que él arrendaba una habitación acá hace 4 años y medio, en donde también vivía ahí y arrendaba otra pieza, quien decían era una sobrina de él. Siempre hemos dicho aparentemente, presuntamente una sobrina. No tenemos confirmación que ese vínculo familiar hubiese existido, pero acá hay varios elementos llamativos. Por ejemplo, que él se fue del condominio el 14 o 15 de abril. Por ende, desde el 3 o 4, que fue cuando ocurre el crimen de Ana María Pizarro, tuvo más o menos 10 u 11 días para planificar cuál iba a ser su escape. Posteriormente, 2 días después, cerca del 17 de abril, se va esta sobrina que también arrendaba en este departamento. Se va el 17. El cuerpo de Ana María Pizarro aparece 1 o 2 días después. Es decir, ambos se fueron. Con esto cobra vigencia una de las teorías que ha planteado el Ministerio Público, la Policía de Investigaciones, en relación a que pudieron haber existido cómplices, que se está investigando también que puedan haber más personas involucradas. Si esto los unimos con lo que nos cuentan desde el mismo condominio donde él vivía, es que finalmente estamos frente a una situación en donde efectivamente podrían haber complicidades. Ahora cobra vigencia este segundo caso, o el primero cronológicamente, el que ocurre el año 2019, cuando en agosto de ese año desaparece María José Zambra. La buscan durante 51 días, inagotablemente, realizando rastreos por diversos lugares de la comuna de La Serena y también en los alrededores. Y es ahí en donde finalmente la logran encontrar, en este lugar. Judith, te invito por favor que vengas por acá. Judith es prima, pero a ti te decía tía, María José, por la diferencia de edad, me decía, siempre te dijo tía. Ustedes han vivido en el anonimato todo este tiempo, no habían tenido ni siquiera la oportunidad de dar una entrevista, y de pronto aparece de nuevo esta investigación, se vinculan los casos. ¿Podría existir acá una vinculación? Es lo que se está investigando. ¿Ustedes cómo se han tomado toda esta información, entendiendo que a 5 años y medio de la muerte de tu prima finalmente no han tenido ninguna respuesta? No, nosotros en primer lugar, buenos días. Nosotros ahora vinimos a saber por las redes sociales lo que está pasando por el caso de mi sobrina, porque por el caso de la señora María, que fue encontrada descuartizada también, y nosotros investigación, la fiscalía, nunca tuvimos uno que lo llamen, ¿sabe qué? Nosotros una información como familia, no, nosotros ahora después de 6 años más o menos salió a la luz un chip y ahí que era de la pareja de la señora Ana María. ¿A ustedes nunca le comentaron que habían encontrado el chip del teléfono? ¿Nunca supieron en todos estos años que en algún momento el chip del celular de María José había sido activado en algún teléfono? No, nunca. Ahora nosotros subimos con las redes sociales que este chip fue activado después de 2 semanas de encontrar a mi sobrina. Perdona, el sábado ustedes me comentaban situaciones que son bastante dolorosas, como que por ejemplo el cuerpo de María José fue exhumado y posteriormente tuvieron que esperar 5 años que estuviese en el servicio médico legal, 5 años para recién volver a darle una sepultura. Sí, nosotros enterramos, lo entregaron el médico legal de Coquimbo, lo entregó y de inmediatamente lo fuimos a entrar al cementerio, inmediatamente no hicimos una misa, un velatorio, nada. Y después del mes sacaron a mi sobrina del cementerio y fue trasladada a Santiago, y después de 5 años llegó acá a La Serena, y hace un mes que recién llegó y la pudimos al cementerio. O sea, 5 años donde supuestamente se hicieron pericias, 5 años donde habían análisis, pero ustedes no han tenido ninguna respuesta concreta sobre causas de muerte, qué pudo haber pasado con María José. ¿El nombre de este tipo te suena a ustedes, a la familia? ¿Lo habían visto? ¿Alguna información que pudiese vincularlo a él con tu sobrina? No, nosotros no conocíamos a este joven, nada, porque investigación nunca lo dio una respuesta a los otros, fiscalía no lo llamó. Si nosotros ahora por las redes sociales, como te digo, supimos por este chip que fue activado,
nunca sabíamos, o sea, la PDI lo habían informado que había entrevistado a estos dos sujetos o a la señora María con este sujeto. A nosotros nunca lo dijeron. Mira, yo ayer, vía telefónica, tuve la opción de conversar con Norman, el vocero de la familia, con quien hemos estado conversando varias veces en diversos contactos en vivo, y justamente le preguntaba por este punto, y él me decía, la hija de Ana María Jocelyn no tenía idea que su madre había sido interrogada por la Policía de Investigaciones. Nunca supimos de este vínculo, de este celular, de este chip, y esa es hoy día la postura también que tiene la familia. Ellos han decidido no dar más declaraciones también para no entorpecer la investigación, por también consejos del Ministerio Público, y por eso han pedido también mantener reserva pública, pero de igual manera existe una comunicación muy fluida con nosotros. Sin ir más lejos, Norman me llama a la madrugada del domingo a las 2 de la mañana para informarme que habían detenido a este sujeto. Por ende, las conversaciones en la parte más privada siguen muy fluidas. Judith, ustedes tienen una reunión con la Fiscalía, los han llamado, supuestamente le van a dar más información, porque ayer en el punto de prensa, ustedes lo vieron en vivo, no se hizo referencia al caso de tu sobrina. No, yo estoy viendo cada vez las noticias, pero acá sacan el puro tema de la señora Ana María, pero nos sacan el tema de mi sobrina. Nunca ha salido el tema bueno, es que no lo habíamos cruzado hasta una información de ella. Si ahora, hoy día, llamaron a mi sobrina, a mi otra prima, hermana de María José, con la fiscal, que tenemos una cita mañana a las 5 de la tarde. Uno esperaría que el Ministerio Público, por último, pudiese dar alguna información, si son correctos o no estos datos, que han sido trascendidos periodísticos, pero ellos no han dicho sí, es verdad, existe un teléfono, un chip que fue activado. Sí, pues a los otros no, pues no le han dado ni una respuesta de eso. Por eso que yo ahora quiero que, por último, la Fiscalía, las investigaciones, que digan algo, que le den una respuesta, si él está involucrado o no, porque corresponde los hechos como fueron las muertes de la señora María y de mi sobrina, la muerte descuartizada las dos. Mira, finalmente, José, Karen, estábamos hablando de lo que decías tú, Karen, al comienzo. Si este nombre estaba al comienzo de esta investigación, tal vez no estaríamos contando este otro crimen que ocurre 6 años después en la misma ciudad y con características similares. Tienen algo en común estas dos mujeres, ¿no? Estas dos situaciones tan tremendas. ¿Y por qué no sospechar a estas alturas también, José, que exista alguien más? Bueno, lo veíamos con el criminal del tambor, ¿te acuerdas? O sea, que después de una investigación se cruzó con una declaración donde él reconoce un tercer crimen. Generalmente estos personajes responden a la misma mente siniestra, ¿no? A ese patrón de falta de sensibilidad y de frialdad que nunca termina como de impresionar. Siempre son personas que traspasan sus propios límites, digamos. Entonces, donde creemos que hubo 2 crímenes, la verdad que habían 4 y no eran 8, y lo hemos visto en la historia policial mundial. ¿Cómo poder tener más información de parte del gobierno venezolano, estoy pensando yo, que no digamos que es el más cooperador del mundo? Acá ni siquiera hay embajada. O sea, ni eso, ni lo que veíamos de algún tipo de convenio, tampoco, más la legislación venezolana. Lo que nos decía Ruth recién es que casi queda criterio fiscal, ¿o no, Mauro? Eso da cuenta de la inexistencia de seguridad jurídica, certeza jurídica se llama, que cuando en un país reina la ley. O sea, ahí la verdad que aquí podría jugar al revés, podría jugar a favor de que predominen posiblemente. Esto se inició a través de yo diría más bien de la cercanía de las policías. Sí. Porque las policías a través de Interpol mantienen activa esa alarma independientemente si tenemos o no embajada en ese lugar. Claro. Oye, hay una imagen que tú mostraste y una cronología, a lo mejor que Mauricio nos puede ayudar ahí para entender, porque son personas que sienten algo. Él dimensiona que hizo algo porque se va del país, o sea, efectivamente hay un reconocimiento de los actos que ha hecho y sabe de su gravedad, ¿no es cierto? Porque tanto así que se escapa. Pero logra dimensionar, y ahí me tomo un poco con la cronología que tú haces, porque parece que compartía la habitación con alguien, una supuesta sobrina. Vamos viendo la cronología es lo que lo conversamos, y a ver si Mauricio nos puede apoyar con eso. Lo conversamos con Danilo ayer. El 3 de abril desaparece Ana María. Esa es la primera fecha. Ahí desaparece. Nosotros fuimos de los primeros canales en conversar con la familia, en tomar esta denuncia de una mujer que había desaparecido porque iba al centro a cobrar un finiquito.
Al mismo tiempo, ese día 3 de abril se pierde el rastro de Ana María cuando llega al condominio donde vivía José Medina. Eso se logra por cámaras de seguridad, teléfonos, se logra ubicar. Vamos a tener mayor certeza cuando la Fiscalía entregue los antecedentes en esta audiencia de extradición. El 4 de abril, José Medina es captado por las cámaras de seguridad de su condominio saliendo en una bicicleta con bolsas. Es así. La imagen... Realiza 4 viajes que son a este sector de Ruta 5 con 4 esquinas. Ya. Eso ocurre el 4 de abril. El 5 de abril, el teléfono de Ana María deja de entregar señal. Ya. Y ahí, eso lo conversamos ayer con Mauro, que es súper importante, porque tú habitualmente piensas que en estos crímenes van a tratar de dejar todo limpio, de no dejar ningún tipo de huella. Tú, Mauro, ayer me decías que no es tan así eso. Sí, desgraciadamente, como decía José, este tipo de mentes perversas trascienden a lo que es la delincuencia común. El delincuente común puede llegar a ser tan sanguinario. Un delincuente común que anda armado no va a ejercer menos violencia porque la víctima sea un niño, una niña o un adulto mayor. Eso hay que dejarlo claro. Pero acá hay un segundo componente que tiene que ver con algo que genera placer. Hay placer. Es decir, hay una satisfacción secundaria que va más allá del acto criminal. O sea, no es quitarle el celular y venderlo, por ejemplo. Lo puede hacer, lo puede hacer. Pero secundariamente hay una satisfacción que es mucho más interna. Y eso es lo que nos lleva se define una motivación desconocida. Claro, porque la motivación conocida, finalmente si esto llega a juicio, va a haber un motivo claro, judicial, pero claro, ese motivo, como podría ser querer quedarse con algo de ella, podría ser totalmente secundario. La contacta, la seduce aparentemente, o sea, hay una forma... La teoría nos dice que son extraordinariamente locuaces. Seductores. Y seductores. Claro. Locuacidad, mira, el primer indicador, locuacidad y encanto superficial. O sea, tienen una falsa careta que tienen la capacidad de vincularse, pero ese vínculo es totalmente utilitario. Mauro, pero en ese sentido, lo del celular, perdón que vuelva, muchachos, a eso. Al perfil de psicópata serial le genera un poco de adrenalina esto que lo estén buscando. Por eso también deja pequeñas pistas o huellas. Mira, hemos tenido experiencia en que el psicópata se ríe y dice yo soy. O sea, tiene la necesidad. Incluso el caso Alto Hospicio se lo dice al desierto. Imagínate, y lo sabemos que se lo dice al desierto porque la última niña quedó viva. Y entonces ella lo último que escuchó fue yo soy el psicópata Alto Hospicio. ¿Qué necesidad tiene? Por otra parte, los psicópatas entregan información ellos mismos. Tanto Hugo Bustamante como el Tila en su momento, ellos cuentan, yo hice esto. Lo que hablábamos de Hugo Bustamante cuando entran a la casa y él está con una lata de cerveza y se pone a hablar con la gente. Y tiene la necesidad narcisística, y aquí viene el egocentrismo, es decir, ser Dios en la tierra prácticamente. Eso es lo que ellos configuran. Y como son dioses en la tierra, poseen, o ellos así lo justifican, poseen la posibilidad de la vida y de la muerte de las víctimas. Claro. Las víctimas pasan a hacer cosas, se cosifican completa y absolutamente. Y por eso podemos justamente intervenir el cuerpo. Un delincuente común es capaz de matar, si anda armado va a matar. Pero lo deja ahí, no le hace nada. Si interviene el cuerpo y hay periodos temporales en los cuales hay una planificación con eso, estamos hablando cercano al 50. ¿De qué habla la intervención del cuerpo? Yo no puedo realmente, bueno, no sé, no puedo llegar a imaginarme ni siquiera, porque estoy a millones de kilómetros de ese lugar en términos mentales, de que alguien haga eso con un cuerpo. O sea, yo te juro que hasta para matar una barata me lo cuestiono. O sea... Por eso yo hago la diferencia. Un delincuente común. ¿Busca esa persona? Sí, un delincuente común es capaz de matar a alguien, sí, porque si anda armado, le va a dar lo mismo si es niño, niña, adulto, policía o una persona civil, le va a dar lo mismo. Pero esta vinculación y este contacto que hay con cuerpo y hay una acción sádica más allá de lo necesario para causar la muerte, ya no es una cuestión impulsiva. Ya no es una cuestión... Pero buscaba ocultarlo, buscaba hacer sufrir a la víctima, castigar a su familia. O sea, ¿qué puede llevar a alguien a hacer eso? Habitualmente Mira, ocultamiento. No lo vamos a entender desde la lógica. La lógica está en su cabeza. Es verdad. En su cabeza está lo que denominamos una fantasía. O sea, conceptualmente se le denomina fantasía. ¿Qué es esa fantasía? Es ya el plan previamente establecido. Hay un goce y un placer anterior, hay un goce y un placer cuando ejecuta el delito, y yo te diría, en este momento él está gozando. Por eso después los vemos contar y aparecer nuevamente en televisión, porque siguen gozando en función de lo que hicieron, lo que están el relato contando de lo que y la vivencia que tienen de quienes están escuchando.
Claro. El 15 de abril, José Medina, para seguir con esta cronología, abandona la pieza que arrendaba. Danilo, si es que está conectado con nosotros, Danilo nos contaba que él era conocido como maestro, como electricista, ¿o no, Danilo? En el caso de José Medina. Claro, realizaba arreglos eléctricos también de gaffiter, y eso era uno de los sellos que tenía al interior de este condominio, donde vivía hace 4 años y medio. La administradora, dueña de este condominio, de nacionalidad china, era una persona que estaba muy impactada por toda esta situación. No entendía nada, no entendía cómo la persona que le arrendaba una pieza hace más de 4 años, que incluso quizás le había arreglado hasta algún artefacto al interior de su hogar, finalmente estaba vinculada a esta investigación, y luego él desapareció del condominio sin previo aviso de un día para otro entre el 14 y 15 de abril. Claro, y de ahí el día 17 aproximadamente, Danilo, se va un personaje que es clave en esta historia que Danilo lo nombró recién, la supuesta sobrina. La sobrina, claro. ¿Habrá sido su pareja? Es que él la presentaba de esa manera, pero a esta altura podemos sospechar de todo. Pero acuérdate que, bueno, siempre esa otra pregunta que es atendible respecto a la complicidad en todo esto, ¿no? O en una posible complicidad, no estoy hablando de ella particularmente, pero intervenir un cuerpo no es fácil, no lo hace uno solo y que, o sea, es una tarea titánica. ¿Podemos preguntar un poquito por el tema de la sobrina? Porque tú bien dices acá que hay una cronología donde habla de que ella convivía con él, ¿no? Esta sobrina. Después ella se va al lado. Eso, en una pieza al lado. Se va él y después se va ella. Claro, Danilo, ¿ella vivía en una pieza de al lado o no? En esta especie como de casa que arrendaban varias piezas. No era la sobrina. Ahí, sí, no nos escucha Danilo, pero claro. Pero es habitual que en esta vida de mentira un poco, esta sobrina, podemos sospechar de que sea efectivamente la sobrina, ¿o no, Mauricio? Yo diría no solamente una posible cómplice, sobrina, yo me preguntaría, ¿víctima? ¿Será una víctima posible? Acuérdense que Hugo Bustamante victimizaba sexualmente a Ámbar y por eso Ámbar lo despreciaba. ¿Hasta qué? Hasta que terminó justamente con su vida. Por lo tanto, aquí todas las posibilidades están abiertas. No es una conducta racional, no estoy justificando que quien asalta un banco cuando comete un delito lo esté haciendo bien, pero tiene un objetivo, claro, obtener un beneficio económico. Racional, quizá, dentro de la lógica. Es antisocial, es un delito, pero tiene cierta racionalidad. La conducta criminal con estas características sale completamente de la racionalidad. Yo diría incluso, la realidad supera incluso la ficción. O sea, lo que vemos a veces en las películas no representa lo que encontramos en la realidad. Preguntémosle a Danilo, estamos en vivo ahí desde la región de Coquimbo, Danilo, por esta figura, la supuesta sobrina. Claro, esta figura la identificamos o sabemos de su existencia por el diálogo que logramos tener el día sábado con la administradora dueña de este condominio, quien habla de esta sobrina. Ella es una persona de nacionalidad china que no maneja tan bien el español, pero sí se permite lograr identificar lo que ella iba relatando. Y ahí nos cuenta que ella vive aparentemente en el mismo departamento, en otra habitación que era arrendada, al igual que lo que hacía el José Medina. Porque yo le pregunto en un momento, ¿él arrendaba un departamento acá? No, me dice, no departamento, pieza, habitación, arrendaba habitación. Entonces también se da que arrendaba habitación esta supuesta sobrina. ¿Qué es lo más llamativo de acá? Que este condominio tiene un pasillo largo, posteriormente a las primeras rejas de acceso, que es la imagen que de pronto podemos ver ahí en el apoyo de ese día que hablamos con la administradora, y ahí hacia el interior se llega recién a estos departamentos. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran a Ana María Pizarro llegando a este condominio el 3 de abril. De este lugar nunca más salió. La investigación es reservada, pero lo único que podemos tener una certeza es que ella fallece al interior de este espacio, de este recinto. No sabemos si en un patio, no sabemos si el crimen se comete al interior del departamento, no tenemos ningún tipo de confirmación, entendiendo que esto está bajo reserva. Pero si fue al interior del departamento, entonces uno se pregunta, ¿esta sobrina o el vínculo que exista con José Medina sabía entonces lo que pasó? ¿Escuchó algo? ¿Se enteró? Hubo muchos días en donde este tipo
tiempo estuvo al interior. Una vez que se cometió el crimen, hubo más o menos 10 u 11 días en donde él finalmente se va del lugar. Entonces, en todo este tiempo él limpió el sector, realizó estos traslados, estos 5 viajes en bicicleta. Había conocimiento por parte de esta sobrina de lo que aquí había ocurrido. Es una de las figuras que, sin lugar a dudas, la Brigada de Homicidios y el Ministerio Público está investigando, porque siempre ha dicho que no se descarta participación de más personas, que existan cómplices en esta historia. Y con lo que hemos podido reportear, con lo que hemos podido reconstruir hasta ahora, sin duda que esta figura cobra importante relevancia en torno a esta investigación. ¿Pero se fue con él? ¿Ella dónde está esta mujer? Salió de Chile, está... Ella se fue 2 días después. Raro igual. Estaban en el mismo lugar. Sí. Ya, pero sale él y 2 días después se va ella. Claro. Claro. Y de hecho lo que le preguntamos a Danilo es que si la ciudadana china le cuenta algo a él, si es que, por ejemplo, pagaron las cuentas, si avisaron que se iban, se fueron de un día para otro. Siempre hay un chino metido en toda la historia. Es una cosa como de novela. Es que ella era la que arrendaba, ¿no? Parece Claro, que la tenía el rol como de, claro. Te juro que la visualizo, es como una personaje novela. Sí. Pero el tema es que, y Danilo ahí me puede confirmar la fecha, la PDI, después de todo esto y cuando ya estaba identificado José Medina, va a hacer pericias a la casa. De hecho, estuvieron haciendo pericias en la casa en la noche por el tema del luminol, parece que se llama, Mauro, ¿o no? Sí. Esta luz que permite ver... evidencia orgánica. Evidencia orgánica, claro. ¿Lo estuvieron haciendo el jueves en la noche, Danilo? Sí, más o menos ahí cuando se realizan estas pericias. Y además, en este lugar está el elemento clave, que es la cámara de seguridad que posiciona a la víctima solo un ingreso y no registra ningún tipo de salida. Por ende, ahí está el elemento clave. Este condominio ha sido periciado, se han analizado también las cámaras de seguridad, y esta figura de esta construcción que llevaba más o menos unos 10 años, nos decían por ahí algunos vecinos, en este sector de Pampa Baja, en La Serena, es clave en el desarrollo de esta investigación. La sobrina se va, según lo que relata la dueña, el día 17. Es antes que aparezca el cuerpo de Ana María Pizarro. El cuerpo aparece el 18-19, si mal lo recuerdo. Ella se va antes que se tenga la confirmación del hallazgo de los restos de Ana María Pizarro. Por ende, es todo muy sospechoso, es todo muy extraño en relación a que finalmente las piezas van calzando en relación a la participación de una presunta cómplice. Complicado. Complicado. Bueno, puede entregar mucha información esa supuesta sobrina. Sí, es que está acá todavía. Absolutamente. Gracias, Danilo. Tremendo trabajo. Un abrazo grande. Bueno, estás Chao, Danilo. Gracias, Mauricio. Gracias, Mauricio. Tenemos Como una siempre. pausa y a la vuelta tenemos una información súper importante. En vivo, lo que está ocurriendo en estos momentos. Hacemos una pausa.